Señor, voy a hablar un poco de esto y necesitamos leer más para ir entrando en lo que necesitamos, lo que Dios nos quiere transmitir esta noche. El Señor dice que Él despierta el espíritu de un hombre llamado Zorobabel, hijo de Salatiel. Salatiel era un sumo sacerdote que entró a Babilonia como cautivo. Cuando salieron ya Salatiel obviamente había muerto, pero salió Zorobabel su hijo. Y el varón Zorobabel se mantenía firme, era uno de los líderes que condujo a más de 42,000 judíos de regreso a Jerusalén. Fue nombrado gobernador de Judá. O sea, cuando él llegó a Judá lo nombraron gobernador. Dice, también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac. En algunas partes lo van a encontrar como Jesúa. Es el mismo Josué en esta parte de la Biblia. Hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josadac también era un sumo sacerdote del tiempo. Y él también entró allá y cuando regresó, pues regresó fue su hijo Josué. Dice, el Señor despierta a Zorobabel, a Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Si el Señor hace algo notó, como que este pueblo está dormido. Algo le está pasando al pueblo. Y Dios es experto buscando, Él es experto corrigiendo, ayudándonos. Es que nosotros a veces tenemos mucha dificultad a dejarnos que Él nos moldee, pero Él siempre está buscando la manera de hablarnos, de enseñarnos, de mostrarnos. Dice, y el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces Dios hizo algo, Él despertó. Entonces yo le decía al Señor, porque el Señor me inquietaba mucho. Mira, a mí me sonaba en la cabeza Zorobabel, 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 Zorobabel. El domingo, el miércoles que la serpa estaba compartiendo la palabra, Zorobabel, Zorobabel. Y yo, pero esto qué es Zorobabel. Y yo ya me puse a buscar Zorobabel. Yo sabía que había un líder que llamaba Zorobabel, pero Zorobabel me rondaba y me rondaba. Y yo le dije, bueno, Señor, yo voy a mirar quién es Zorobabel. Y resulta que Zorobabel se menciona en Esdras y en Nehemías, pero el Señor me dirige a Ageo. Y él dice, yo quisiera que tú me dijeras qué es lo que te produce sueño, Luz. Entonces, bueno, ya empecé. ¿Qué me produce sueño? No haber dormido, por ejemplo. Si no he dormido me da sueño. ¿Qué es lo que te produce sueño? Me decía el Señor. Y yo, bueno, ¿qué no me produce sueño? Yo, Señor, hay tantas cosas que me producen sueño. Haber trabajado mucho, si en el día me moví mucho, me da sueño. Si no he comido, también me da sueño. Si estoy enferma, me da sueño. Bueno, y un resto de cosas más me producen sueño. Y entonces él me decía, pero hay algo que en especial hace que a ti te dé sueño. Porque yo, Luz, a veces tengo que luchar con eso. Para orar, para ayunar, para buscar de Dios. Y yo le venía diciendo, Señor, quítame eso. Yo no quiero eso. Entonces, bueno, los psicólogos dicen, duerme bien. De hecho, hay pastores que dicen, acuéstese temprano para que se pueda levantar en la madrugada a orar. Difícil en mi caso, mis horas son difíciles. Mis horas de tiempos con Dios ya están como preestablecidos en mi cuerpo. Entonces, así yo los quiera mover, no funciona. No funciona. Entonces, yo le dije, bueno, yo voy a preguntarle a alguien que sepa, porque yo he sentido muchas cosas, pero quiero preguntarle a alguien que sepa. Así que le pregunté a alguien que sabía y esta persona dice, bueno, el cuerpo metabólicamente está hecho de alguna manera con sistemas endocrinos, con glándulas y todo esto. Dice, pero hay aspectos que se producen, que produce el cuerpo para que se duerma.
como el ambiente, como cosas. Dice, lo primero que se produce, o cómo podría decir que produce el cuerpo para que le dé sueño, es la relajación. Entonces dijo, por ejemplo, si te quedas quieta, ¿sí? Los músculos se relajan cuando los músculos se relajan y usted entra en una relajación absoluta. Bueno, el Señor me guiaba a eso. Cuando el cuerpo va a entrar en sueño, los músculos, mire cómo es esto de impresionante. El cuerpo mismo se prepara. Sí, qué cosa tan impresionante. Los músculos parece que ellos entendieran. Se relaja. Entonces usted se va acomodando en el sofá. No, pues es más impresionante. Pero les digo a los otros. Los músculos se relajan, primero. Segundo, ¿qué pasa? Que también es algo... la respiración. Ella empieza a descender, como a disminuir. Ella empieza como a... Entonces como que ya no respira tan rápido, sino que como suavecito. Ya usted está en camino, digo yo, rumbo al norte. Sueños profundos. Ahí va en camino, ¿no? Otra cosa que produce, que es que el cuerpo produce, es como si él se alertara, es en la atmósfera pasa algo. Y es que, no sé si a ustedes le ha pasado, pero como que hay ambientes que le producen sueño. Resulta que el cuerpo, cuando le va a dar sueño, desciende la temperatura corporal automáticamente. Nadie le dice que la descienda. Es el sueño que ya está actuando en él, el que produce que la temperatura del cuerpo descienda. ¿Usted no se da cuenta que cuando el día está lluvioso uno quiere estar en cama? ¿Por qué? Pues porque hace más frío. Oiga, y qué cosa que aquí tenemos 6 meses de frío. Terrible. Por eso es que a veces yo me preguntaba, ¿no? Después que yo estudiaba esto, decía, Señor, esa gente con ese frío allá corriendo, ¿qué era lo que encuentra? Pues quitándose el sueño. Sí, animándose. Porque después de que la temperatura donde él esté, o sea, el cuerpo, eso es un mecanismo del cuerpo. El cuerpo desciende la temperatura. Él solo la desciende. Uno dice que se mete en calor y le da sueño. Resulta que es un mito. Es cuando el mismo cuerpo, ¿por qué usted busca acobijarse? Porque la temperatura del cuerpo desciende. Entonces busca una cobija para cubrirse. Ustedes dirán, eso no tiene nada que ver con la palabra. Espere un momentico. Espere un momentico. Bendito Dios. Así es. Entonces, el cuerpo busca él mismo un mecanismo para. Entonces, claro, la temperatura del cuerpo baja, desciende y enseguida toca una cobijita porque ya siente fresco, siente frío y procundura a la cama a dormir. Tal vez haya otra que se me escape, porque le soy sincera, se me acaba de perder la hojita. Me faltaba una hojita y no sé dónde está, pero bueno, Dios va a hablar. Más que todo lo hago por ¿cómo es? Los versículos bíblicos. Bueno, pero a Wilson me ayuda. Bendito sea el Señor. Bueno, el Señor me hablaba de esto. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿y qué tiene que ver esto con todo? Dice él, mi pueblo se duerme cuando yo le hablo.
Mi pueblo se duerme cuando estamos adorando. Mi pueblo se duerme inclusive conduciendo a veces. Mi pueblo ha entrado, ha sido rodeado por un ambiente que produce sueño. Y entonces Isaías 29, que si estoy bien es 13. Isaías 29, 13, por favor. Dice, aquí 13 primero. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ¿qué es lo que dice Dios sobre esto? Vamos a leer el siguiente. No, vamos al 10. Ahora sí, al 10. Lo que acabamos de leer en el 13. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Eso es lo que la palabra de Dios dice que es hipocresía. ¿Se acuerdan los fariseos? Fariseos hipócritas. Porque ustedes limpian el centro del plato, pero el borde, ahí le dejan todo el mugre, como quien dice, ahí le dejan toda la suciedad. ¿Sí? O sea, él está diciendo, la hipocresía es eso. ¿Sí? Honrarle de la boca, pero el corazón lejos, por allá en otro lugar. Dice la palabra de Dios que es del corazón que viene la verdad, del corazón es que viene lo bueno y lo malo, del corazón. Entonces en el 10 el Señor me decía, por esa hipocresía que el pueblo experimentó en esa época, fue que el Señor dio juicio. Y yo le digo, yo algo que tengo mucho temor es cuando el Señor dice que Él tiene que derramar algo para corregir a su pueblo. Y si lo vemos en las escrituras, a veces Dios tiene que utilizar a alguien para hacer cosas que a uno le parecen terribles. Y yo siempre con mucho temor y temblor y respeto le digo, ay Señor. Y yo sé que no es uno el que escoge eso, es el corazón del hombre, el que hace que todo se orqueste para que Dios, para que el mal se encamine por ahí. No sé si me hago entender. ¿Sí? Pero entonces, debido a la hipocresía del pueblo en esa época, el Señor envió esta palabra a través del profeta Isaías. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Qué terrible. Los profetas, los siervos de Dios, que eran los que guiaban al pueblo, había un velo sobre ellos. ¿Cómo iban a guiar al pueblo? Si un ciego guía a otro, dice la palabra, los dos van para el hoyo. Pero Dios lo permitió porque es que los mismos sacerdotes estaban en pecado. Y Él permitió esto. Él dice, porque ahí dice la palabra que fue el Señor el que derramó ese espíritu. Él fue el que permitió que derramara ese espíritu. Pero Dios, o sea, como quien dice, el diablo siempre está así, yo siempre lo veo así. El diablo siempre esperando. Señor, pero él hizo lo malo, ¿eh? Mire, Señor, mire, ellos están haciendo lo malo, ¿eh? Yo tengo derecho a tocarlos. Yo tengo derecho. Si me hago entender, no sé si yo me veo, si ustedes ven lo que pasa. O sea, no es que Dios sea malo, ni que nos vaya a dar siempre juicio. No es así. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvarnos. No hizo el infierno para nosotros, ¿eh? El infierno es para el diablo y sus secuaces. Él planificó algo para salvarnos. Pero el diablo está ahí esperando en qué momento el hombre falla. Y él es el que acusa. Señor, pero usted la embarró. Mire, esos profetas están diciendo lo contrario que usted dice.
están haciendo lo contrario. Mira, yo sé lo que ellos hacen en secreto, yo sé lo que ellos maquinan y dicen allá en sus habitaciones, yo sé que están planificando en su corazón. Yo lo escuché. Y vienen y lo acusan delante del Señor. Para que el Señor, como quien dice, ahí donde yo digo que no puede. No es que Dios no pueda, Dios lo puede todo. Él es todopoderoso. Pero Dios no permite y aborrece el pecado. Así que si alguien está en pecado, no crea que Dios le va a cubrir el pecado. Dios le va a decir: hijo, arrepiéntete, que yo te recibo. Pero Él no va a cubrirle el pecado, nunca lo va a hacer. Él quiere que nosotros le demos vuelta al pecado. No con pecado y todo yo voy a buscarte. No, eso es mentira. Eso nunca va a ser así. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo andaba mal y el diablo hizo de las suyas. Porque el pueblo andaba mal. ¿Por qué Dios le tocó permitirlo? Porque el pueblo no se quería arrepentir. Por eso cegó a todo el mundo. Espíritu de sueño. Mire, ¿sabe qué pasaba? ¿Usted sabe lo que es entrar en cautiverio? Nosotros nunca hemos sido esclavos, bueno, del pecado. Fuimos esclavos y el Señor nos libertó para la gloria suya. Pero un esclavo físico, si ustedes han visto películas de los esclavos, de cuando la época de los esclavos en África, cuando vinieron a América y todo eso, se pueden dar cuenta que ellos no tienen libertad para decir yo descanso cuando estoy cansado. ¿Sí? Ellos los trajeron, ellos tienen que obedecer a su amo y ellos descansan cuando el amo quiera que descanse. Comen cuando el amo quiera que duerman, que coman. No es cuando ellos quieran. Entonces, ¿qué me decía el Señor? Hay un espíritu de sueño que sigue rondando al pueblo de Dios. ¿Qué pasa con este espíritu? Este espíritu te habla y te dice: oh no, te estoy trabajando toda la semana, descansa. Estás cansado, mira. Ahí tú vas el miércoles, tú vas el viernes, tú vas el domingo. Tú se la pasas en la iglesia un día más, un día menos, ¿qué más da? ¿Sabe qué produce este espíritu? Me decía el Señor. Produce vergüenza, produce duda, incredulidad y termina enfriando a la persona. La termina convirtiendo en un témpano de hielo. Cuando se da cuenta no siente el Espíritu de Dios, no siente nada. No sientes pero nada. Porque ya cayó en incredulidad. Porque ya cayó en duda. Porque ya dudó de todo el mundo y Raimundo y todo el mundo y también del Espíritu de Dios. Y empiezan a pensar que el que les habló no fue Dios, sino quién sabe quién. Vea, mi hermano, si usted busca a Dios, si usted de verdad lo busca, si en su corazón no hay, como dice la palabra, hipocresía, si no lo está honrando de labios, si lo honra de los labios pero no del corazón, si lo honra como es, del corazón y con los labios, obviamente que el espíritu que está en usted es el Espíritu de Dios. Porque no hay hipocresía. Debe haber una sinceridad, debe haber ¿cómo le podremos decir? Debe haber una equidad, no sé cómo explicar, no, busco la palabra y no la encuentro. Debe ser algo tan idéntico en los dos. Lo que hay en el corazón es lo que tiene que salir por la boca. Y si eso es así, no hay riesgo. De eso es lo que nos tenemos que cuidar todo el tiempo. Por eso Jesús le decía a los discípulos y a los otros que lo cuestionaban. Si ustedes se ocupan, voy a decirle mis palabras, de que ellos no se lavan las manos, se ocupan de eso, ¿verdad? Ocúpense más bien de lo que está en el corazón. Porque es que del corazón vienen las cosas buenas y las cosas malas. De ahí es que vienen. Y ellas salen por la boca. Y ahí es que contaminan al hombre. Eso es lo que nos contamina. Y si no, para muestra un botón que salía por las medias durante la pandemia. Al mundo completo lo llenaron de miedo. No se junten, no se abracen, no se den besos,
O sea, aíslense. ¿Para qué? Porque entre más aislados, hace más fresquito y yo puedo producir sueño. Porque es que una iglesia yo no tengo nada contra las iglesias en línea, voy diciéndolo de una vez. Pero las iglesias en línea nunca van a reemplazar esta iglesia física. Nunca. Porque aquí nosotros venimos con nuestro hermano, alabamos, adoramos, oramos por él, cantamos, saltamos, danzamos. Y en línea compartimos lo que nos da. Y allá en la casa, usted y el televisor, o cocinando, o barriendo, o contestando el teléfono. Mil cosas se presentan. Y no hay una atención segura. Y encima si se acuesta en medio de una temperatura de menos 45 en el sofá, no creo que la palabra haya llegado mucho. Sí, difícilmente. Por eso cuando hace mucho frío a nosotros nos da miedo salir de casa. Claro, si es que es duro, a veces ni el carro prende. Sí, porque todo como que se pone de acuerdo, ¿no? Ni el carro prende. Pero este espíritu, que estoy hablando de un espíritu no producto del cansancio, estoy hablando de un espíritu de sueño espiritual. Un sueño que lleva al hombre a la perdición. No escucha, está dormido, está perdido en sus sueños. Ageo 1, vamos a leer desde el 2. Ageo 1, 2. Y así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová es ser reedificada. Mire lo que él dice, el pueblo decía eso. Ay, eso todavía no ha llegado el tiempo, yo me voy a reposar, me voy a relajar. Todavía no ha llegado el tiempo. El pueblo era el que decía eso y Jehová era el que lo estaba diciendo, el Señor era el que lo estaba diciendo. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, el Señor dijo, este pueblo dice que no ha llegado el tiempo. Él está asegurando que el pueblo lo había dicho. El tiempo de la casa de Jehová, el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo estaba diciendo eso. El pueblo estaba dormido, no ganas de trabajar ni nada. Ellos estaban en plenas vacaciones. Acaban de salir de 70 años de cautiverio, trabajaron como buenos trabajadores y querían llegar a vacacionar. Ahorita vamos a reposarnos, eso todavía no se va a reedificar esa casa. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, estoy en el versículo 3. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está despierta. Y esta casa está desierta. Su casa, no la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Mire lo que dice el 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aleluya. Buscáis mucho, dice el Señor, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos,
Y llamé la sequía sobre estas tierras y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y dice el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién oyó? Zorobabel. Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Ellos lo escucharon. Ellos sí escucharon. Dice que Zorobabel y Josué y el resto del pueblo oyó la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y algo cayó sobre ellos, el espíritu de temor de Dios. Y temió el pueblo delante de Dios. Les cayó temor. Dios mío, cada uno estaba ocupado. Mire, es como usted llegar de estar 70 años fuera de su tierra y llegó, la casa estaba destruida. No había ventanas, no había puertas. Cada uno que se puso a hacer, pues hacer lo que uno hace, a construirle ventanas, las puertas, a limpiar la casa, ponerle cortinas, buscar para cocinar, buscar muebles. Todo estaba vuelto nada, eran 70 años de ruina, eso estaba dejado. Sabemos nosotros que una casa que no se limpia, que no se mantiene, ella cae en destrucción, eso se deteriora. Sí, eso se deteriora, la casa se deteriora. Y ellos vinieron fue a ocuparse de sus casas, de lo suyo, de lo de cada uno. A veces uno está pensando en lo de uno nomás. Y yo voy a esto. A veces mi hermano está necesitando, no estoy hablando solo de favores físicos, porque eso es añadido, son las obras. Pero a veces mi hermano necesita una palabra. A veces mi hermano necesita que simplemente le abrace y le diga: ¿cómo estás hoy? Dios, Cristo te ama. A veces mi hermano o mi hermana necesita que usted le diga, que le dé una corrección, una palabra de exhortación. A veces es necesario. Y a veces uno viene y es probable que lo que necesite sea eso. Y sí, juntado a eso, de pronto también le pasó otra cosa, o de pronto se le varó el carro, o no, yo qué sé, o no pudo hacer el mercado, el niño se le enfermó, el perrito se le perdió. Bueno, en fin, tantas cosas pueden pasar, muchas otras cosas pueden pasar. Lo que quiero decir es que es añadido, pero nosotros nos tenemos que ocupar. Por el otro nos tiene que doler. Miren, mis amados, a nosotros, aun cuando Ibarra esté lejos, debe ocuparnos ese pueblo. Ese pueblo tiene años, siglos, de siglos, que fue en su antigüedad, en el pasado, porque es un pueblo de origen indígena. Fue abatido por mucha guerra, violencia, mucha sangre inocente regada. Nosotros hoy necesitamos sensibilizarnos, porque una oración nuestra puede hacer que el cielo se abra y algo descienda sobre ellos. Si ese pueblo se ha dormido, mis amados, nosotros podemos hacer la diferencia. Y tal vez usted dirá: no, porque es que ahí es donde yo le digo que llega el espíritu de sueño a ponerle duda. Ay, ¿qué le va a andar escuchando a usted, Dios? Si hace nada más 10 minuticos estaba pensando mal. Porque así habla el diablo, ¿eh? Oye, pero hace 10 minuticos usted estaba. ¿Usted qué va a decir que Dios le va a estar escuchando? Reprenda al diablo. Porque él mismo le pone las ideas y después llega y la acusa o lo acusa. Meta palabra de Dios en la cabeza. Llénese de palabra de Dios. Yo tengo claves. Sí, yo tengo claves y no me voy a andar dejando, que venga a hacer conmigo lo que quiera. ¿Sabe qué es lo más grave que puede pasarle a un cristiano? Que nos roben la fe. Sí, que se lleve todo, pero que nos tumben la fe.
fuimos presos ahí. Inmediatamente entra la duda y sale la fe por la puerta. Hasta ahí fue. El diablo hace de lo suyo. No podemos. O sea, ahí es donde toca pelear. Esa es la batalla. Por eso yo hablo mucho. La guerra espiritual, la primera guerra espiritual la vivimos con nosotros mismos. Nos vencemos a nosotros mismos y ahí sí el resto. Si nos podemos vencer a nosotros mismos, lo podemos echar fuera de otro lugar. Pero si no nos podemos vencer a nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a echar fuera del otro? No podemos andar pensando que le vamos a echar fuera al enemigo, al diablo, a otro, si nosotros mismos no podemos vencernos. Si en nosotros mismos todavía hay debilidades y todavía las amasamos. Y nos ponemos la cobertura. Espérenme, me pego un sueñito. Hay que despertarse. Tenemos que despertarnos. Y si en nosotros ha caído sueño, pues es momento de despertarse. Dios le dijo a Zorobabel, y creo que está aquí en el 14, que no terminé de leerlo, llegué al 12. El 13 dice, 1:13 de Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Dios. Si se da cuenta, él dice: yo estoy con vosotros. A través del profeta Ageo, Dios le dice a su pueblo: yo estoy con ustedes. ¿Qué pasa? Que están durmiendo. Pónganse pilas, que yo tengo poder para derramar desde el cielo. Ustedes van a poder hacer lo que ninguno ha hecho. Esto está destruido, eso no es nada. Yo soy capaz de destruir, de tumbar, de derribar y de plantar y edificar. El Señor le dijo a Jeremías: yo te he puesto para que arranques, para que derribes, para que destruyas. Pero yo también te puse para edificar y plantar. Entonces no es cierto que venga el diablo a convencernos de otra cosa y nosotros sencillamente nos dejamos que el diablo tenga la razón. Que el Señor reprenda. Cuando ya tenemos palabra dentro de nosotros. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale en el momento que somos atacados? Una vez yo compartí el testimonio con los pastores. Yo una vez fui atacada fuertemente en mi mente. Y no fue fácil. Pero Dios, que es fiel en todos sus caminos, me defendió. Disputa Jehová. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, dice la palabra. Pelea contra los que me combaten. Tenemos que leer la palabra. Es ella. No soy yo, no eres tú. No es el pastor, ellos son micrófonos. Es una búsqueda personal. Hoy el Señor nos insta a buscarle. Y ahí no termina. Ahora usted me dirá: pero hermana Luz, usted viene y me dice eso, ¿y cómo hago para vencer eso? Porque es que eso es duro. Yo me imagino que ya están ahí pensando: bueno, usted viene y nos expone el problema, ahora tráiganos soluciones, ¿cierto? Porque a nosotros nos gustan son las soluciones. Espere tantico y ya le cuento. ¿Cómo vencer el adormecimiento espiritual? La pasividad, la insensibilidad espiritual. Le voy a decir dónde empieza. Detrás de la puerta. Aleluya. Explico. En la intimidad, cierre la puerta. En ese lugar, hable con el cielo. Hable con Papá Dios. Ahí se vence. ¿Sabe qué odia al diablo? Alguien de rodillas. ¿Sabe qué no tolera? Alguien que a pesar de la tribulación, la contienda, el pleito, el dolor, el problema, siga adorando a Dios. Oiga, él le da una rabia. Por eso Dios dice: adórenle los ángeles. Adórenle, el Señor dice: adórenle todos los seres de la tierra. Pero como el baboso no puede adorar, entonces adórele usted, que usted puede hacerlo. Hay un arma poderosa que nosotros sencillamente no necesita ser el gran letrado ni el gran
¿cómo digo yo? Una persona fácil de palabra o bien erudito de palabra para hacer que el cielo descienda. Solo necesita un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Él necesita. El secreto es eso. Humillado ante Él. Si algo sale de nuestra naturaleza caída, vuelva y dígale: Señor, llévame a ese lugar secreto. ¿Cómo me cuesta, Señor, humillarme? ¿Cómo me cuesta decirte lo que me pasa? ¿Cómo me cuesta ser sincero, sincera? Mira, ante Dios no podemos ir con tapujos. A Dios le vamos con la verdad. Y Él lo sabe. Y Él no va a despreciar a aquel que se humilla delante de Él. Detrás de la puerta, ore, clame, pide, grite, adore, cante, haga todo lo que Dios le dice en la palabra, porque Dios dice que Él va a responder desde los cielos. Él dice que el que le busca, le halla. Que mientras Él esté, le busquemos. Mientras le podemos hallar, le tenemos que buscar. Él va a responder. Él dice que aquel que tiene un corazón sincero, cuando se arrima a Él a pedir, Él le responde. La palabra de Dios lo dice. Esa es la primera. ¿Cómo vencer? Detrás de la puerta. ¿Sabe qué pasa detrás de la puerta? Ahí donde se enciende el corazón. Voy a contarles algo de mi testimonio. No sé si lo había compartido aquí. Yo lo he compartido varias veces con hermanos y en los discipulados, pero no sé si a ustedes se lo había compartido. Y el Señor llega a mi vida a través de mi pastor. Mi pastor me predica un día, yo creo que lo he dicho. Me predicó a mí sola un día en la camioneta que tenemos, que todavía tenemos. Yo iba a llevarlo a un lugar que él necesitaba, pero en realidad la que necesitaba era yo. Y en ese lugar él empieza a hablarme de Cristo. Duró más o menos unas 2 horas. ¿Sabe por qué le digo 2 horas? Porque justo cuando él termina su asignación, digo yo, llega el de los tickets y dice: si usted no se mueve, le doy un billete. Y yo dije: pastor, nos tenemos que mover. Yo estaba en lágrimas, yo estaba chapedazo, como dice pastor. Yo estaba temblando, no sé cómo cogí el volante y me moví de ahí. Pastor dijo, bueno, porque él ya había llegado, pero nos quedamos esas 2 horas, él me ministró. Y yo me fui para mi casa, bajo una unción impresionante. Llegué a mi casa y lloraba, ni siquiera entendía por qué lloraba, pero lloraba. Y al otro día estaba yo haciendo el aseo de mi casa. Mis hijos, ese día me acuerdo que era un congé, porque mis hijos estaban en casa. Mi esposo estaba trabajando. Yo no sé si él estaba en casa también. Lo cierto fue que fue un viernes. Eso sí recuerdo que fue un viernes. Fue un viernes. Y ese viernes 18 de agosto del 2012, tengo la fecha exacta porque lo recordé. O sea, poco tiempo después nace la iglesia. Llego, yo estoy haciendo el aseo y puse una alabanza que esa alabanza lo que significa en realidad es una confesión de fe, como lo que dice Romanos 9, sí, que si confesamos con nuestra boca que Jesús, bueno, esa alabanza, voy a tratar de cantarla un poquito, pero sin instrumentos, porque eso no lo tenía preparado, eso me lo pone el Espíritu ahora. La alabanza dice así: Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.
Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Toca mucho mi corazón todavía esta alabanza. Ella empezó, yo la puse a rodar. Ella empezó a rodar y sonaba y se repetía y se repetía. Cuando de pronto estoy en la sala, en el mismo lugar donde nació Casa de Oración para la gloria de Dios. En ese mismo lugar yo estaba parada. Cuando siento que desciende fuego del cielo, mis amados. Yo sentí una llama sobre mí, todavía la siento. Cuando esa llama desciende sobre mí, yo no puedo contenerme. Lo que sale por mi boca, lo que sale por mis poros, yo no sé. Solo Dios lo sabe. Y se me doblaron las rodillas. Mire, yo quise resistir mis rodillas. Yo quise resistirlas. Yo quise aguantarme para no caer. No pude. Sencillamente se doblaron. Caí al piso. Y en ese mismo instante me empiezan a pasar una película de toda mi vida. Desde el primer momento que yo cometí pecado. Yo no sabía que mi primer pecado había sido una mentira a mi mamá. Ese día Dios me lo revela a través de su Espíritu. Y empieza a mostrarme todas las atrocidades que había hecho en mi vida. Quedé en vergüenza. Yo sentía vergüenza. Yo sentía pena. Yo decía, wow, Él lo vio todo. Cosas que solo yo sabía. Él lo vio todo, decía yo. Yo no podía levantar la cabeza. Yo bajé mi cabeza. Y en ese instante me empezaron a salir lágrimas a borbollones. Yo lloraba, lloraba y lloraba. Yo no podía contener mis lágrimas. Lloraba, lloraba, lloraba. Se me mojó todo esto aquí. De tanto que lloré. El lloro eran como ríos corriendo de mí. Corrían y corrían y corrían y lloraba y lloraba. Y en un momento dado caigo, porque yo estaba de rodillas. Caigo así de un lado. Y siento como literalmente cogieron y me quitaron un bulto de aquí. Me hicieron así. Y yo quedé como una pluma. Ligera. Ligera. No había peso, no había carga. Yo no me quería parar de ahí. Yo no quería que ese momento se acabara. Nunca en mi vida había sentido eso. Yo había estado en muchas partes, había visto películas chéveres, yo había estado en fiestas. Yo nunca me había sentido como me sentí en esos momentos. Nunca. Yo no sé si usted me entiende que el poder de Dios cuando desciende sobre uno cambia de verdad. No es mentira, esto no son inventos, esto no es pantomima, no es show, no, es poder de Dios para la salvación de los hombres. Y cayó sobre mí, mi hermano, cuando yo me paré de ahí, yo parecía que flotara. Yo iba como flotando y me fui al baño. Yo me acuerdo que yo escuchaba a los niños, me paré, me fui al baño y me paré frente al espejo y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasó? Y me tocaba. Porque todavía no podía entenderlo. Era demasiado lo que había pasado para que mi corta mente lo entendiera. Y en ese momento, cuando eso sucede, yo digo, verdaderamente, eres real. Yo era una mujer con un pensamiento, es que abierto, pero no. Solo creía en mí, en lo que yo misma podía hacer y conocer. Hablar lenguas para mí fue todo un desafío, porque para yo hablar francés tuve que estudiarlo,
Yo tuve que estudiarlo muchas horas. Yo me acostaba en la madrugada estudiando francés. Así que cuando las lenguas vinieron sobre mí, ya no puede ser. ¿De dónde está saliendo esto? Porque se me mueve la lengua así. Yo las retuve, yo las apagué, porque era un conocimiento que no tenía en mí. Por eso podía tener mucho estudio, conocimiento de ciencias en mi mente, podía conocer cosas, pero el verdadero conocimiento no lo tenía. Y la palabra de Dios dice que si alguien es inteligente es porque conoce a Dios. Eso es lo que hace una persona inteligente. No es haber estudiado un montón y haber ido a la universidad y haber gastado y haber obtenido títulos. No. Es el conocimiento de Dios. Nunca más volví a ser la misma. Mi vida cambió así, vea. Bueno, mi esposo lo compartió la otra vez cuando él compartió su testimonio. Él no aceptaba mi cambio. Una vez me dijo, es que tú eres otra persona. Yo no me casé contigo. Tú no eres la misma. Y él estaba en lo correcto. Yo no era más la misma. Lo que a mí me gustaba hacer, yo ya no lo hacía. A mí ya no me gustaba hacerlo. Yo ya no pensaba igual. Mire, ¿ustedes saben qué es? ¿Qué es lo que marca que verdaderamente hemos nacido de nuevo? ¿Quiere que se los diga? Ustedes lo saben, solamente lo voy a repetir. Tiene que haber un cambio de pensamiento. Nuestra vieja manera de pensar y de vivir tiene que salir y tiene que entrar la suya, sus estándares, su ley, el conocimiento suyo, el amor por Él. Porque al saber que a pesar de toda la maldad que hicimos, el Señor en su misericordia no me mandó un rayo ese día y me mató. Había podido hacerlo. Había podido hacer descender fuego. Y que ese fuego que descendiera, en vez de llenarme de su espíritu, más bien me matara. Pero Él, que es tan hermoso, por eso digo, no quiere la muerte el que muere. Yo era una pecadora, hacía lo malo. Ustedes no se imaginan. Yo no merezco estar aquí en este lugar. No tengo, Dios lo sabe, que no. Pero su gracia inmerecida hizo esto. Su fuego me llenó. Y siempre le doy gracias y le digo, Señor, si notas que hay algo que está en mí, yo no sé cómo dice la alabanza, si notas que hay algo que no funciona, si notas algo en mí, que por favor no me dejes seguir, corrígeme. Hazme ver que no estoy bien. Todos los días. Es una oración permanente. No me dejes volver atrás. No me dejes volver atrás. Tengo muchas luchas, peleas, pleitos. Pero no me dejes volver atrás, Señor. Porque lo que yo sentí ese día, yo no lo quiero perder. Yo no quiero perder esa relación con ese amado que ama mi alma, que Él me levanta cuando estoy adolorida, cuando estoy enferma, cuando me duele algo, aún en el corazón. Él es el que me levanta. Y sé que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Yo estoy hablando de mi vida. Y a partir de ahí, yo nunca más fui la misma. Nunca más. Tuve pleito con mi esposo. Bueno, mi esposo no conoció enseguida al Señor. Comprensible. Yo no lo entendía.
Yo no entendía. Yo le decía, pero ¿cómo tú puedes querer a la antigua luz? Que no te respetaba. ¿Ah? Que no te respetaba, que no te amaba verdaderamente. ¿Cómo la puedes querer? Ella está enterrada. Hace rato está enterrada. 3 metros bajo tierra. Y yo de allá no la voy a sacar. Que pudra allá. No quiero nunca más ser esa luz. Se murió. Le dije, su fuego, su espíritu, Él es el único que puede llevarse el adormecimiento. Que el calor, dice el estudio, que el calor es el que hace que el sueño se nos vaya. Cuando usted tiene mucho calor no se puede dormir, eso es verdad. Yo viví en tierra caliente, ¿sabe? Temperaturas promedios de 42, 45 grados. Calor tenaz, como dicen ellos allá. Cuando el sol calentaba, todo el mundo buscaba salirse al frente de la casa con un abanico o que al menos corriera brisa o debajo de un ventilador. En esa ciudad todas las casas tienen ventiladores de techo o aire acondicionado. Porque si no todo el mundo se la pasaría despierto. Cuando la luz se va, mis hermanos, a la gente le toca pararse, a sentarse en los bordes de las casas, porque el calor no se lo aguantan. O sea que en realidad el calor se lleva el sueño y el calor lo produce su fuego. Dios dijo que Él no nos quería tibios, que Él nos prefiere fríos o calientes. Porque es que el frío Él lo puede calentar en cualquier momento. Pero el tibio es difícil, porque esta estructura no ha cambiado. Esta estructura no ha cambiado. Por eso nacer de nuevo no es todo el mundo el que ha nacido de nuevo. Hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Y es duro aceptarlo y entenderlo, pero así es. Se ha sentado años ahí. No ha nacido de nuevo. Su mente, su pensamiento no ha cambiado. Porque si Dios me dice algo, yo tengo que obedecerle. Y si no le obedezco, lo siento mucho, pero hay algo que no marcha. Si hay algo que se opone contra Jehová, tiene que ser derribado. Tenemos que ser libres de eso, porque no hay manera, entonces el fuego no va a poder permanecer. Dios pide que le amemos. Esto del fuego estaba desde Levíticos 6 del 12 al 14. No quisiera leerlo, pero ahí el Señor le dijo: traigan leña y mantengan el altar encendido día y noche. Y eso es una metáfora de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar encendidos. No es el hermano que ore por usted o el pastor que ore por usted para que le transmita el fuego. Sí, por imposición de mano usted puede recibir el don, pero él no se va a activar sino hasta que usted lo crea, hasta que usted se meta en el secreto, hasta que usted busque de él, hasta que usted haga que ese fuego caiga, que ese fuego se desate sobre usted. Esa es la única manera. No crea que el don va a llegar por sí. No, el siervo oró o habló en lengua, gloria a Dios que habló en lenguas, pero las lenguas no le van a salvar, las lenguas no le van a llevar al cielo. Además, yo conozco gente que habla lenguas y todavía no ha nacido de nuevo. Así que le digo una cosa: el bautismo del Espíritu Santo no es lo que todo el mundo está pensando. No, es que habló en lenguas. Ella fue bautizada, él fue bautizado por el Espíritu. Lo siento mucho, pero en la iglesia hay mucha gente que habla lenguas, pero yo no sé lenguas de dónde, porque su vida no ha cambiado. Y si la vida no ha cambiado, ¿cómo es posible que digamos que estamos bautizados? No es así. Perdónenme que les hable así, pero el celo por la casa me consume. Se fue a la cruz y se murió, se entregó, se derramó en sangre por ti y por mí.
¿Crees que necesita que vengamos a traerle nuestras miserias, nuestras migajas? No. Él necesita un pueblo encendido. Por eso dice: casa, despierta, tú que duermes. Tú que duermes, despiértate. Tú que estás dormida, despiértate. Oh, bendito Señor. Vamos a buscar esto. Esto está en Romanos. En Romanos está esto. En Romanos 13. Hechos 28 también lo tiene. Dice: casa, le dice al pueblo: despiértate tú que duermes. Tú que te acomodaste ahí. Despiértate, porque te van a matar. Mire, ¿se acuerda que hubo un rey? Hubo una mujer que durante el sueño de él le clavó una espada en la cabeza. Eso produce el sueño. Si se descuida uno, le clavan estaca en la cabeza. No es tiempo de dormir, iglesia. El Señor está a la puerta. Está a la puerta. Mire las señales. Es que queremos más señales. Dios mío, tenemos que orar por misericordia. Primero por nosotros y después por todo el pueblo que está afuera. Ore por el que se fue. No lo critique. Ore por él. Ore por la que se fue, no la critique. Ore por ella. Ore por el pueblo que abandonó, que en un momento se durmió, para que la misericordia de Dios caiga sobre él. Mire lo que dice el Señor. Se lo dijo a través de Juan. Juan lo dijo. Juan lo dijo, Mateo 3, 11, 12. Y con esto termino. Mateo 3, 11, 12. ¿Sabe que la perfección solo la hay en el cielo? Aquí no nos mostremos tan perfectos. Yo todo el tiempo les digo a ustedes mis batallas. Yo tengo batalla. Anoche tuve una. Sí. Desnudo mi corazón delante de ustedes, porque ¿qué? Si yo la desnudo delante de mi Dios. Como vienen pensamientos, pueden venir palabras. Y puede uno pensar mal, pero es que hasta el pensamiento puede ofender a Dios, porque Él lo está escuchando. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso dijo Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dice que Él nos bautiza. O sea, Dios está diciendo: llegó un espíritu de sueño, pero yo les envío quien se lo quema. Yo les envío a alguien que va a quemar ese espíritu, lo va a sacar corriendo. Es que la única manera de que el espíritu de sueño se vaya en su casa es que usted se despierte, pero para que se despierte lo tiene que despertar el calor, porque es que al sueño le gusta que usted se sienta en frescura. A él le gusta que usted tenga un buen ambiente. No, a usted lo tiene que echar fuera y que le caiga el fuego para que el calor la levante, para que el calor lo levante a medianoche a orar, para que se levante en la madrugada. Vamos, levántese, iglesia, y empiece a orar. Y empiece a orar por su casa. Empiece a orar por el marido, por la mujer. Empiece por los vecinos, por los hijos. Empiece a levantar altar. Empiece a quemar. Échale leña, échale leña. ¿Sabe que la palabra de Dios dice: nosotros somos esa leña? Sí, porque Él le dijo a Jeremías, pastor, Él le dijo: yo he puesto a este pueblo como leña, y la palabra que salga de tu boca será como fuego. O sea que nosotros somos la leña. Así que tráigase usted como sacrificio vivo ahí en el lugar de oración. Ahí levántese. O yo no sé a qué hora usted ora. Lo único que sé es que tiene que orar. Si oraba 5 minutos no es suficiente, mi hermano. Los tiempos están feos, están terribles. 5 minutos no es suficiente. Le tocó aumentar el tiempo de oración. Le tocó aumentar el tiempo de súplica. Métase en ayuno. Este sábado hay ayuno. Este sábado hay ayuno. Busque
búsquele, porque si usted no busca a Dios, el diablo le corta la cabeza, el diablo se lo lleva. Este cuerpo le gusta que acomodarse, a este cuerpo le gusta dormir, a él le gusta el confort. Pues sáquelo del confort y caliéntelo, póngale el horno a toda. Dígale: ahora te voy a dar algo que no te va a dejar dormir, te va a mantener en vela, te va a mantener en vela. Ahora sí que caiga el fuego sobre tu altar. Si tiene algo en estos momentos que no, con lo que no se ha puesto a cuentas con Dios, es el momento. Señor, te pido que me perdones. Señor, te pido que me ayudes. Señor, un pensamiento, algo que llegó a mí, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Acciones, cosas que he visto en internet, Dios, que no he debido ver. Comentarios que he escuchado, cosas que me quitan la fe. Perdóname. Póngase a cuentas ahorita, ya. Que nosotros somos, el Señor dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Él los blanquea. Así que vamos. Póngase a cuentas inmediatamente y empiece a echarle leña. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu adoradora. Aquí está tu adorador. Aquí están mis manos. Aquí están mis labios para adorarte. Aquí están mis pies, Señor, para buscarte. Oh, bendito Dios. Oh, yo quiero de ti. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu fuego. Lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Haz algo, Señor. Él dice en Hechos 1:18, Él dice que vendría poder. Él dice: y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Sabe que iba a venir el Espíritu Santo? Él es el que hace que todo eso parta. Hoy a esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a orar de esta manera. Todo espíritu de sueño, letargo. Mira lo que es letargo. Letargo espiritual significa sueño profundo y prolongado. Algo que se prolonga. Todo el tiempo quiere estar dormido. Todo el tiempo quiere dormir. En todo momento se siente aletargado, sin fuerzas, cansado. No es normal. La palabra de Dios dice que Él nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Un espíritu de poder no es un espíritu aletargado. Un espíritu de poder es fuerte. Un espíritu de poder tiene ganas de continuar, de adorar, de alabar, de buscarle. No le cuesta venir a la casa de Dios. Así que ahorita proclame ese fuego. Señor, yo clamo a ti para que tu espíritu descienda. Hoy enciéndeme, Señor, que yo me encienda por ti. Aumenta, Señor, los tiempos de oración. Oro para orar más. Sí, porque siento que he bajado la guardia. Siento que he orado menos.